Hola a todos, soy Cristian Gálvez, alumno del grado Estudios Semíticos e Islámicos, y hoy toca adentrarnos en la figura de Al-Zamakhshari, un erudito musulmán medieval de ascendencia iraní, destacado principalmente por ilustrar la relación tan estrecha que se presentaba entre la gramática y la exégesis coránica. La presentación constará de 3 puntos temáticos. En el primero abordaré rasgos vitales importantes que afectarían a sus obras. En el segundo pondré de relieve su producción literaria, destacando su obra de tafsir, siendo esta la más famosa. Y por último realizaré una lectura de un fragmento de la misma. Vamos allá. Al-Zamakhshari nace en Khawarazm, actual Turkmenistán, en el año 1074 y fallece en la misma región histórica persa en el año 1143. Se le conocía como el orgullo de Khawarazm, porque la gente que viajaba a ese gran oasis era con el fin de aprender de él sobre el Corán y el idioma árabe. Estudió allí durante un tiempo, hasta que decidió viajar a muchos lugares de Asia Central, como por ejemplo Bujará, donde viajó para obtener su lugar como escritor brillante durante el reinado de Nizam al-Mulk. Allí aprendió hadices, o Bagdad, con el fin de aprender mucho más sobre poesía, religión y gramática. Sin embargo, el lugar que más le marcaría sería la ciudad santa de la Meca, donde se ganó el apodo de Har-Allah. Hay que poner de relieve que la región en la que creció era multilingüe. El árabe era la lengua de la religión y de la ciencia, el persa era una lengua literaria en auge, y las tribus turcas o kurdas también utilizaban sus dialectos en el trato diario. Por lo tanto, la lengua árabe era el lenguaje de la distinguida élite de eruditos, y se convirtió en el idioma deseado por Al-Zamakhshari, puesto que la persona que quería obtener el conocimiento y las artes dominaba el árabe, y de la misma manera, quien aspiraba a fusionar su ser con el Islam, también. Al-Zamakhshari amaba a los árabes por su religión, su conocimiento y su patria. Tal vez ese fue uno de los motivos por los cuales dominó el idioma desde una edad temprana, se convirtiera en un islamista puro y escribiera la mayoría de sus obras en árabe, dejando en segundo plano al persa, su lengua materna. Teológicamente, estaba afiliado al racionalismo, más concretamente a la escuela Mutazilí, que contrastando con el fundamentalismo, se caracterizaba principalmente por sostener que la justicia divina requiere del libre albedrío, puesto que el premio y el castigo serían absurdos si el individuo no gozara de libertad para elegir entre el bien y el mal. Cabe destacar que los seguidores de esta corriente, como el gran imán de la interpretación y del lenguaje que estoy presentando, desarrollaron un sistema de lectura del Corán dividiendo a los pasajes claros, que no necesitaban interpretación, de los pasajes oscuros, asentando a los primeros como criterio para interpretar los segundos. Además, realizando un análisis de la estructura poética y retórica del texto coránico, derivan a la idea de que el Corán escrito en árabe no es la palabra divina hecha libro, sino un mensaje que Dios da al hombre y que por eso tiene un carácter humano. El mencionar que Al-Zamakhshari fuese Mutazilí es un dato muy relevante, puesto que su producción literaria, caracterizada por centrarse en aspectos gramaticales del Corán, podría haber sido rechazada por la ortodoxia. Pero para nada fue así, ya que especialmente en Oriente fue muy leído. En las zonas occidentales del mundo islámico, su punto de vista dogmático era ofensivo para la escuela maliki, aunque el gran historiador árabe del siglo XIV, Ibn Khaldún, consideraba muy bien sus obras, especialmente su obra más célebre, Al-Kashaf al-Haqaiq at-Tanzil, también conocido como el descubridor de las verdades reveladas, es su exhaustivo comentario lingüístico sobre el Corán, y fue escrita en el siglo XII, cuando él tenía 61 años. En este tafsir, el autor intenta mostrar la belleza y la riqueza de la lengua árabe, derivar proverbios, explicar expresiones con múltiples significados y sumergirse en la ciencia de la retórica. A través de una formulación constructiva maravillosa, un lenguaje comprensible y sin ninguna redundancia,
se inclina al estudio del significado de las palabras coránicas, interpretándolo con un gran ingenio, para que nadie le pudiera contradecir. Este libro fue una fuente principal tanto para lingüistas como para estudiantes de árabe y de Corán. De hecho, la mayoría de eruditos utilizaron los enfoques estilísticos, semánticos y sintácticos de al-Zamakhshari a la hora de componer sus obras. Al-Mufassal fi Sina'at al-Arab es su segunda obra gramatical más importante, de la cual leeré un fragmento al final de la presentación. Se trata de uno de los libros más influyentes sobre la sintaxis y la morfosintaxis árabe. Tardó en escribirlo no más de 1 año y 4 meses, convirtiéndose a posteriori una obra celebrada a lo largo de la historia por diferentes lingüistas y traducida en la era moderna a diferentes idiomas. Siguiendo su método y tejiendo su estilo, en este libro podemos apreciar cómo basó su investigación sobre la gramática en 3 pilares: el sustantivo, el verbo y la letra. Las fuentes sostienen que escribió esta obra en respuesta a la necesidad que tenían los musulmanes de conocer el habla de los árabes. Sin embargo, sabiendo que al-Zamakhshari era un lector voraz, podría haber consultado algunos libros sintácticos de otros grandes gramáticos y haberlos considerado desorganizados. Por lo tanto, pretendía proporcionar una mejor organización del aspecto sintáctico y morfológico de la gramática árabe, con el fin de facilitar la comprensión, objetivo que afirmó al comienzo de su libro. Lo que distingue a Al-Mufassal fi Sina'at al-Arab de otros libros sintácticos árabes es el intento de al-Zamakhshari de evitar digresiones para permitir que sus lectores sigan sin problemas, que es el resultado de dar a cada tema su merecido tiempo y espacio, empleando un estilo claro, simple y conciso. En su producción literaria también tienen cabida poemas, diccionarios geográficos, un libro dedicado a las expresiones peculiares del lenguaje del hadith, refranes, proverbios y acertijos gramaticales. Wamin asnaf alasam al-alamu wa huwa ma al-laka al-ashi bainahu gira matanawalin ma asbaha wal hilau minan jakuna Usman Katzidin Guayafarin Hawa Kunitan Kanyamirin Walumi Kulthumin Hawa Lakaban Kabahlata Wakufat Wajamshim Ila Mufrat Wamarkab Wamankul Wamartial Shavanfatu Haw Zaidin Wamrim Wamarakbu Imajumlat Hagu Baraka Haru, Watabata, Saran, Wadara, Halba, Washava, Karnaha, Wa Yatsidu, Fi Madhli, Kulla. Nubitu, Ahuli, Bani, Yatsidu. Dulman, Alina, Lahumu, Fadidu. Tipos de nombres propios. Es lo que está adjunto a una cosa específica, sin incluir lo que es similar a ella. Nombres como Zaid y Jafar, apodos como Abu Amr, Kulthum o Hilah. Gramaticalmente, el nombre propio en lengua árabe se distingue de otros sustantivos y se clasifica en 3 tipos: un apodo, una tribu y un apellido. Ejemplo: mis tíos maternos son hijos de Yazid, Banu Yazid.